Vamos allá. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas, por lo que veo. Bienvenidos, sí, familias, profesionales de España, de Latinoamérica, que sabemos que hay varios colegas o familias, no sabemos, todos bienvenidos. Y bueno, hemos iniciado pues este primer encuentro SEFI Familias, que surgió la idea a partir de una familia, no de una, de varias, en la que sería bueno pues compartir este espacio y en concreto, pues una familia me contaba que estaba dentro de diferentes grupos de familias donde en concreto se nos ocurrió pues la posibilidad de hacer este encuentro porque había confusión en las terapias y es cierto que hoy en día estamos dentro de la fisioterapia, pediatría, en un proceso de cambio, de evolución, la ciencia evoluciona, las terapias, las estrategias terapéuticas evolucionan, hemos cambiado en los últimos 30, 40 años en la forma de abordaje del niño. Ahora incluimos más a la familia, vamos a un proceso de cambio en el que esto ha revolucionado nuestra práctica clínica diaria y los que llevamos ya muchos años en la práctica diaria hemos tenido la oportunidad de vivir este cambio y esto significa pues el crecer, aprender, pero también desaprender, que no es fácil. Por eso, pues bueno, este espacio para poder compartir pues vuestras inquietudes, saber también qué es lo que en las terapias, la información que los terapeutas os dan, los objetivos terapéuticos de aquello que el niño en aquel momento con la valoración es capaz de hacer porque hay unas capacidades emergentes, cómo os sentís vinculados con el terapeuta y un poco en general, porque sabemos que pueden haber casos en particular que os gustaría compartir, que os gustaría pues que os diésemos pues bueno, recetas o en casos particulares, pero bueno, en principio hemos enmarcado pues este espacio para cosas más generales, por dónde, qué son las prácticas basadas en la evidencia, por dónde hemos de tender, que vosotros como familias tenéis que tener esta información cualquier patología o condición crónica en todo el campo de la medicina y de la sanidad, los padres tienen que saber, estar informados. Porque yo siempre pongo el ejemplo, un niño con una diabetes no es el niño que está tratado, la familia tiene que adecuarse a las condiciones de vida, de salud, lo que es necesario, de alimentación, de ejercicio físico, y la familia entera se adapta a las circunstancias de su hijo. Y es, pues, por decirlo de alguna manera y similar para que se entienda, el cómo también un niño con una condición de una discapacidad a nivel motor que estaríamos hablando, que pueden haber pues comorbilidad, alteraciones secundarias, también pues la familia pues tiene que adaptarse a esta condición y esto puede significar un cambio de crianza, un cambio de manera de llevar a cabo pues, la crianza de su hijo y habrá modificaciones a nivel familiar y todo esto pues por eso estamos los terapeutas para ayudaros en esa crianza. Bien, no sé, Mónica, añade un poco más, que yo pienso que tienes mucho que decir. Bueno, a mí cuando se nos propuso por parte de algunas familias hacer este encuentro me pareció una idea maravillosa. Es verdad que SEFI durante bastante tiempo ha intentado, ¿no? Moverse un poco entre la información que le damos a los profesionales y a las familias, pero ya desde hace un tiempo para acá hemos empezado a tener como una parte, ¿no? más concreta para la información a las familias y creo que empezar por saber qué necesitáis de nosotros y en qué podemos ayudar es algo fundamental, porque como le decía Xenia, al final estamos aquí por vosotros, para vosotros y el trabajo de los profesionales que trabajan con niños con discapacidad y con sus familias es mejorar la calidad de vida de los niños y de las familias. Por lo tanto, ya sabéis que ricos no nos hacemos ricos, así que trabajamos porque nos gusta nuestro trabajo y nos gusta ayudaros, ¿no? Y sentir que os acompañamos en este proceso. Así que para nosotros es todo un placer. Y creo que
es verdad que nosotros pensamos que tengáis esa información sobre qué cosas tener en cuenta cuando os hablan de nuevas terapias o de las terapias que estáis haciendo, que a lo mejor no son nuevas, pero os dan nombres de terapias con muchos nombres propios, ¿no? Que vosotros podáis entender de qué os están hablando y si eso ya está basado en cosas que son un poco más antiguas o en cosas que son un poco más actuales, porque la sensación que nosotros tenemos es que hay mucha información, pero muy poco filtrada, ¿vale? Y entonces os llega información muy controvertida, cosas, unos os dicen A, otros os dicen Z, y a veces es un poco difícil, ¿no? Y da la sensación de que vosotros tenéis que creer a alguien sin saber muy bien, ¿no? Por qué la gente os dice cosas tan distintas, ¿no? Entonces ayudaros un poco a entender por dónde, ¿no? Por dónde deberíamos de centrar ahí o en qué os podemos ayudar. ¿De acuerdo? Así que bueno, a mí me gustaría un poco que nos contarais, no sé si Rocío quería decir alguna cosa más, pero sí que me gustaría saber un poco, pues empezar preguntándoos qué dudas tenéis, ¿no? Y sobre qué tipo de terapias os habéis encontrado que no os terminan de dar una información que es buena, o si habéis oído hablar pero no sabéis muy bien, ¿no? ¿En qué os podemos ayudar? No sabéis muy bien si eso tiene sentido o no tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que quería daros la palabra un poco lo que vosotros necesitéis. Xenia, cuéntanos, por ejemplo, y Rocío. No, yo creo que, como ha dicho Mónica, es el momento de que las familias puedan tener voz, ¿no? Que puedan hablar. A mí me encanta esta parte en la que nos hemos embarcado y yo estoy muy, muy contenta por estar aquí presente y sobre todo porque no conozco, a lo mejor luego sí a muchas de las familias, pero sí que he tenido el placer de conocer a Xenia y de poder, bueno, pues colaborar juntas en diferentes cosas que nos hemos propuesto. Y creo que ha sido un aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces sí que me gustaría pues que pudiésemos tener esa posibilidad de trabajar en conjunto, porque al final yo creo que tenemos que conocer y que ellas pudiesen pues tener la palabra de poder decirnos qué es lo que necesitan o qué es lo que sienten. Así que, Xenia, encantada de volver a escucharte. Bueno, un gustazo. Pues un poco de todo lo que estáis diciendo y cuando quiera alguien más un poco interrumpirme porque he ido apuntando algunas cosas, lo que decíais, ¿no? Pues que normalmente nos metemos en varios grupos de familias que están en nuestra misma situación y la información al principio es una bomba, lo que has dicho, hay muchísima información, a veces contradictoria, y entonces nos encontramos con que la mayoría de las decisiones al final las tenemos que tomar nosotros, ¿no? Que no somos especialistas, con todas las dudas que encima es para nuestros hijos y con toda la culpa, ¿no? De si estamos haciendo lo mejor, si no estamos haciendo probarlo todo o no probar nada, lo que me ha dicho esta familia. Luego, como cada caso es tan distinto, pues siempre tenemos un poco esa sensación, ¿no? De hacer un poco lo que nos van diciendo que tenemos que hacer, pero viendo que nuestro hijo tiene unas características específicas, ¿no? Entonces son decisiones muy complicadas. En cuanto a terapias, nos falta información, lo que has dicho, hay mucha, pero realmente con evidencia hay poca. Claro, tú te pones a ver cualquier estudio que se haya hecho en los últimos años y te duermes leyéndolo, ¿no? Si realmente tienes el tiempo de meterte a hacer alguna búsqueda, pues te quedas igual o peor de lo que estabas. Entonces, un poco información más asequible pues de lo que es nuestro día a día, porque al final yo creo en el caso de los niños con hemiparesia, es verdad que hay muchas terapias, pero suelen ser 3 o 4 las que un poco rondan. Siempre salen preguntas en el grupo respecto a Bobat o a Boita, por ejemplo. Esto es una cosa que luego, claro, las familias responden desde su experiencia, ¿no? Tampoco desde la evidencia. Esto confunde mucho. En el caso, por ejemplo, de los tiempos también, ¿no? ¿Cuándo puedo empezar a lo que sea, ¿no? A cualquier tipo de tratamiento, ya sea restrictiva, hidroterapia, no sé, terapia con caballos? ¿Cuándo son las edades un poco en las que se puede empezar?
Las señales más o menos de detección, yo creo que en eso ya hemos un poco avanzado, en eso sí que hay como mucha información, pero es verdad que las familias que se unen nuevas al grupo pues no tienen esta lista, ¿no?, de señales para acudir al pediatra. Luego también muchas dudas respecto a las patologías asociadas o comorbilidades o qué es lo que un poco se puede ir esperando, ¿no? Porque también hay una tendencia de esperar a ver, ¿no? Vamos a ir viendo, vamos a ir cómo evoluciona, que por un lado está bien, porque claro, te dan el diagnóstico, tú ya te vas a cuando estén en el instituto qué problemas va a tener, ¿no? Entonces es una manera de poner los pies en el suelo, no hace falta irse tan tarde, pero sí que ya hay también evidencia de qué cosas podemos ir esperando o en qué cosas tenemos que estar fijándonos, pues respecto de la atención, ya no solo en los aspectos motrices, ¿no?, en muchos otros aspectos que sí que podemos ir fijándonos, ¿no? Y que no lleguemos luego, por ejemplo, a la etapa escolar y encontrarnos ahí otra vez de nuevo con todos esos problemas de golpe. Luego, pues, ver lo que estáis hablando, ¿no?, de la terapia centrada, las terapias o este enfoque, bueno, nuevo, que tampoco es que sea nuevo, ¿no?, pero centrado en la familia. Hay muchísimas familias que se quejan, bueno, que se quejan, ¿no?, que lo dicen con toda la normalidad. No, es que a mí no me dejan entrar a la terapia, ¿no?, con su bebé de 8 meses. Entonces, no puede ser, no puede ser que esté pasando esto. O no, es que si no estás tú trabaja mejor, ¿no? Pues este tipo de cosas, ya digo que es que no es algo nuevo la terapia centrada en la familia, pero aquí en España parece, por un poco la visión que tenemos, ¿no? Somos unas 190 familias, o sea que somos pocas y suele repetirse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también si tuviéramos más información nos creeríamos un poquito más expertos en nuestros hijos y con mayor capacidad de detectar enseguida dónde estamos en el sitio correcto o no. Y bueno, podría estar aquí, yo creo, un poco hablando así por las cosas que van surgiendo en el grupo, pero más o menos un poco edades, ¿no?, que Rocío también yo creo que nos puede decir. En la terapia restrictiva hay muchísimas dudas, muchísimas dudas. Veo también que hay como, ¿cómo decirlo?, desde el desconocimiento también, ¿no? Pero sabiendo que existe la terapia restrictiva, hay muchas familias que hacen terapia restrictiva en casa, pues bueno, pues como sabemos o como podemos o como me han dicho que otra familia ha hecho más o menos estos ejercicios, pues yo voy a intentar hacerlos más o menos igual y Rocío seguramente que también en esto tenga algo que decir porque no es eso, ¿no?, la terapia restrictiva. Muchas dudas también en cuanto a las edades, ¿no? Es que mi hijo es muy pequeñito todavía o es muy bebé o cuando ya se sabe que cuanto antes mejor y los riesgos o los beneficios de los que podemos tener por empezar un poquito antes, ¿no? También ligado, pues claro, ya me meto un poco en la terapia psicológica de las familias, ¿no? Si estamos preparados a qué es lo que va a pasar, vamos a estar más dispuestos a, pues a decir, pues sí, pues tiene 10 meses, pero voy a hacer una restrictiva, o voy a hacer esto o esto no, como que vamos a un poco ir tomando decisiones de manera más fácil. Así que es un poco, claro, la pescadilla que se muerde la cola, que estemos más informados, que la información sea más asequible y más veraz. Y aparte así los terapeutas también están como más sensibilizados con lo que nosotros realmente necesitamos, porque al poder comunicarnos, ¿no? Bueno, este es mi hijo, yo conozco muchísimo sobre mi hijo y tú conoces muchísimo sobre terapias y entonces pues es como realmente puede funcionar. Más o menos así un poco lluvia de ideas, ¿no? De dudas o... ¡Guau, Xenia! Sí. Yo me lo he apuntado todo, ¿eh? Lo tengo aquí. Yo también me he ido Me lo he apuntando apuntado. cosas y creo que tenemos para mucho tiempo para las cosas Tenemos trabajo para un montón de tiempo. que- Pero bueno, creo que está todo muy acertado, quiero decir.
la visión o la vivencia que tú nos dices y las dudas que tú nos dices nos llega, aparte de por ti, por otras familias, y también nos llega con las familias con las que intervenimos, ¿no? Porque les han dicho, les han contado, y entonces, aunque estés acompañando a algunas familias, tú les des la información, les llega otra información de otros sitios y siempre tienes la sensación de esas decisiones complicadas, ¿no? Es que he ido al médico y me ha dicho todo lo contrario a lo que me dices tú, y te quedas allí y dices, Claro. no, Es que tú no. imagínate, no es fácil, ¿eh? Porque cuando te dicen que a lo mejor algo puede funcionar y es tu hijo, tú piensas, ¿cómo no voy a probarlo? Claro. Claro. Aunque no vaya contigo, aunque tú tengas un trabajo científico delante que te diga que eso no va a funcionar, es como, pues lo tengo que probar. Porque ¿y si funciona? Claro, si te metes en Sí. internet, que es lógico que cualquier de nosotros nos dicen, tienes algo, nos metemos en internet y buscamos la máxima información como padres, yo pienso que es lo que hacéis, ¿no? Y os encontráis lo que os encontráis, ¿no? Terapias que esta terapia reorganiza el sistema nervioso central y cosas de estas, como dices tú, ¿cómo no vas a probar si tienes esta información? Y aquí empieza pues las dudas de que encuentras diferentes tipos de terapias y claro, lo que hacen a mi hijo, encima no me dejan entrar a la sesión, ¿qué harán? Con lo cual tengo que probar otras y esto ya es la cacombe de por dónde voy, ¿no? Y entiendo que haya mucha ansiedad detrás de todo esto. Yo creo que algo muy importante que decía Senia es la falta de información también, ¿no? que pueden tener las familias. Creo que está muy bien el que ellos tengan la capacidad también de preguntar, que tengan el derecho de recibir una información sobre ello y también el derecho de poder decidir. Porque, claro, antes de poder entender qué es lo que se está haciendo, en qué camino se va a dirigir, ¿no? Todo, pero también que tengan la capacidad de poder y el derecho de poder decidir ellos y poder reflexionar en conjunto, porque como también ha dicho Senia antes, hay veces que no estamos en el momento de iniciar, por ejemplo, en terapia restrictiva, yo siempre lo digo, puede ser la terapia más efectiva en ese momento para este niño y que se debe aplicar. Pero a lo mejor la familia no está en el momento de que quieran hacerla y tenemos que respetar ese momento de la familia. No podemos imponer. Entonces, yo creo que todo empieza por un cambio que tenemos que hacer también a nivel profesional, no solamente las familias, y de pensar, sobre todo, en cambiar pensando que la familia, o sea, que no solo es el niño, sino que es la familia y muchas veces la familia antes que el niño para poder llegar a el niño. Entonces yo creo que es fundamental el trabajo en conjunto con la familia del minuto cero. No es algo fácil porque todos estamos acostumbrados y estamos cambiando mucho a nivel profesional, pero todos estamos acostumbrados pues a hacer esto, yo quiero este objetivo y claro, todo empieza también por una serie de objetivos que nos proponemos. Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante en todo esto, pero que tiene que haber, como yo siempre digo, y esto lo he aprendido también en un curso, que es para fomentar que las familias estén presentes, que seamos socios igual, ¿no? Ambos tenemos el mismo papel, el mismo rol, pero el terapeuta no tiene por qué decidir. O sea, tenemos que llegar a este consenso de qué puede ser lo mejor para el niño en este momento y sobre todo también según las necesidades de la familia, respetándolo. Y no es fácil porque cada familia es diferente, igual que nosotros, pero claro, tenemos que llegar a eso si queremos finalmente que haya una calidad en ese niño y en esa familia. O sea, que tenemos... Rocío, pues yo diría como primer mensaje a las familias que pregunten a sus terapeutas a los objetivos, cómo como familias se pueden vincular, si lo han tenido en cuenta y que le informen en base a qué estos objetivos y que tengan toda la información como derecho, como dices tú, como derecho que tienen todas las familias, ¿no? Yo creo que sí, que es muy importante, porque algo que decía Senia una vez que estuvimos también en una charla y me gustó un montón y luego yo lo he capturado para mí, es que cuando las familias entienden también lo que nosotros queremos, ¿no? En este camino en conjunto, es mucho más fácil las estrategias a seguir, cómo organizar todo.
Y entonces el aprendizaje es activo y era lo que decía Sonia, y el beneficio mucho mayor porque no hay que entender, sino que se va entendiendo en el proceso. Entonces yo creo fundamental la propuesta de objetivos. Milaray, tenías la mano levantada. Dinos, Milaray, cuéntanos. Así es, buenas tardes a ustedes. Yo estoy desde México saludándoles, muy contenta de estar aquí. Tiene un ratito que estoy siguiendo un poquito el trabajo de la doctora Lourdes y estoy fascinada con toda la información que está accesible para nosotras las familias. Formo parte de una asociación que acompaña a más de 500 familias, específicamente con condiciones de parálisis cerebral, enfermedades raras y epilepsias refractarias. Entonces somos digamos que de las familias que vamos a recibir o tenemos la necesidad de recibir acompañamiento de fisioterapia toda la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos desde el diagnóstico. Entonces, pues bueno, también soy mamá de una adolescente de 14 años con discapacidad múltiple, también con un diagnóstico y muchas comorbilidades. Y bueno, pues hay muchas inquietudes acá en México, probablemente ustedes lo sepan o quizá no. Realmente a las familias ni siquiera se nos informa bajo qué intervención se realiza el acompañamiento terapéutico. Yo creo que muchas de nuestras familias ni siquiera saben si lo que están haciendo es Voitea, si lo que están haciendo es Bovad, no tienen ni idea porque no hay una explicación. Digamos que a través de Teletón es como hay más conocimiento de la intervención en rehabilitación física, porque es, digamos que la institución que más ha acompañado de manera consecuente a las familias, pues de manera privada es muy caro y normalmente las familias no pueden acceder de manera continua. Sin embargo, a través de Teletón, la formación que se les ha dado ha sido a través de la terapia Bovad. Es algo que incluso como institución presumen y a lo mejor algunas de las familias solo tienen esa información justo porque saben que se han certificado ahí. Pero al momento de hacer el trabajo ya directo con las familias, tú vas a que te entrenen a cómo hacer esta rehabilitación en casa, no a recibir un acompañamiento como tal basado en objetivos específicos de cuál es la función que se le está dando o el tipo de apoyo, para qué estás facilitando esa movilización, etcétera. Y muchas de las familias hemos tenido experiencias muy tristes porque cuando se nos da ese acompañamiento, pues también es a través del regaño, ¿no? Es que si tu hija o tu hijo no está logrando este objetivo es porque tú no estás trabajando en casa. ¿Cuántas veces haces los ejercicios? ¿Cuánto tiempo haces los ejercicios, no? Sin considerar factores que tienen que ver con el cuidado, con la demanda de nuestras hijas e hijos, pero además factores relacionados al clima, si tengo el espacio para dar esa rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, de todas las necesidades que como comunidad tenemos en cuanto a la intervención de fisioterapia, creo que lo que más he observado yo y que además vivo es la falta de información que se tiene acerca del posicionamiento. Todas nuestras hijas e hijos son usuarios de silla de ruedas y no tenemos acceso a sillas adecuadas, ¿no? O sea, o son sillas muy grandes o son sillas muy chicas, que no tienen todos estos soportes posturales que nos dice algo muy interno de mamás que tendrían que tener nuestras hijas e hijos también para no condicionar su calidad de vida, ¿no? Y cuando nos acercamos a buscar quién nos ayude con generar estos apoyos técnicos, no encontramos profesionales que nos hablen de este posicionamiento para evitar contracturas, para evitar dolor lumbar, el posicionamiento para dormir, cuál es el adecuado, el momento de estar acostado, de estar boca abajo. Bueno, dudas tan sencillas como ¿puedo poner a mi hijo boca abajo? ¿Puedo poner a mi hijo de lado? En mi caso, mi hija tiene una escoliosis doble, de hecho tiene una rotoescoliosis dorsolumbar y hasta los 8 años a algún médico se le ocurrió que quizá habría que hacerle radiografías, ¿no? Entonces, yo ya había insistido mucho en que estaba viendo que se estaba desarrollando la curvatura, pero no se me escuchó hasta que lo hice de manera privada y llevé como mi evidencia de esto está pasando con mi hija y la respuesta que tuve fue,
pues no podemos hacer nada porque tiene un padecimiento neurológico, entonces póngale un corset, le mandaron a hacer el corset, no me explicaron lo que implicaba traer un corset rígido, fue algo que definitivamente mi hija no toleró, además tuve que hacer el gasto antes de considerar la valoración de si podía tolerarlo por su propia condición de espasticidad, de problemas gastrointestinales, etcétera, eso ahora ya lo sé, y al final se hizo el gasto, no lo toleró, no lo pudo tener, vino la pandemia, ella tuvo muchísimas estatus epilépticos que lamentablemente lo que hicieron es empeorar esta escoliosis, ¿no? Y posteriormente en el seguimiento de fisioterapia lo que me dicen es, pues no, hay que esperar a ver, espere, casi confiemos, récele a alguien para que esa escoliosis no aumente, pero lo único que importa es que la tenga bien sentada, ¿no? Pero bien sentada, ¿cómo? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el tipo de ayudas y soportes que yo le tengo que dar, en donde tengo que poner el ojo en las cosas que no hagas? No, a las familias nos encantaría que nos dijeran, esto no, ten cuidado con esto y esto sí, promuévelo y va a ayudar muchísimo a que tal vez no puedas contener esa escoliosis porque pues ahora sabemos de eso, pero sí que esto no limite su función, su participación y etcétera. Y podría contarles muchas cosas más, pero vamos, que esto es de lo que más preocupación me genera porque no hay como tal información donde nos digan en un niño o una niña en condiciones así, que además la epilepsia siempre va a poder empeorar esto, ¿qué hacemos las familias? ¿En qué ponemos el ojo? ¿Cuál es el tipo de intervención con evidencia que mejor podría acompañarnos? Y sobre todo, pues, ¿a quién recurrimos para obtener esta información que acá estos profesionales, pues, no sé si no nos la dan porque no quieren o porque no la tienen? Muchísimas gracias por escucharme. A ti A por ti. contarnos todas estas cosas. Yo sí quiero, mira, te voy a dar una buena noticia. Y es que aquí tenemos a Luz María Castro, que estás por ahí. Luz es una fisio mexicana que está creando una asociación de profesionales. Ella dice, vamos a hacer una CEFIP 2 en México. Entonces, van a crear o están creando, ¿no, Luz? Cuéntanos un poco, Eso. una organización un poco como la nuestra, que os pueda ayudar también en México. Creo que es una gran idea, ¿no? Y ahí estamos trabajando juntas para crearla. Pero antes de que diga Luz, yo sí que hay dos cosas que de lo que nos has contado que creo que es importante, porque antes Xenia también nos ha hablado de esto, ¿no? Y es que las familias no tenéis información ni os dejan estar en las terapias. Entonces, esto hay en España, España ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos del Niño y México también está en esa Declaración Universal y también la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dentro de esas dos declaraciones se dice expresamente que los niños menores deben de estar acompañados de sus tutores legales en todas aquellas intervenciones que no son, que específicamente pone que no son de vida o muerte, ¿no? Es decir, que tenéis derecho, es vuestro derecho a pedir estar delante y a tener esa información. Entonces, si vuestro país lo ha ratificado, los servicios sanitarios y sociosanitarios de vuestro país tienen que poder dároslo, ¿vale? Con lo cual, porque es un derecho que ellos han decidido que en su país lo tiene que tener. Con lo cual, tenéis derecho a estar y tenéis derecho a tener esa información. Esto es importantísimo, porque a veces te quedas con la idea de que no puedes estar porque no me dejan o no me dan información porque no, y pues es lo que hay. Pero no, porque es un derecho. Igual que tenéis derecho a trabajar 8 horas y no 25, ¿no? Y lo hemos conseguido, pues los que tenéis que reclamar ese derecho porque en la ley está, sois vosotros. Nosotros podemos seguir promoviendo a los profesionales, decirles, tienen derecho a estar y les tenéis que dejar, pero vosotros también tenéis que decir, oye, este es mi derecho, está escrito.
No estoy pidiendo nada que no me toque, ¿no? No te estoy pidiendo una cosa que no me toque. Esto es una cosa. Y lo otro que has dicho, que también creo que es importante, es que los padres no sois terapeutas. Los padres no tenéis que hacer de terapeutas. Los padres tenéis que poner en marcha cambios en las rutinas o en las cosas que ya hacéis, porque esa es vuestra vida, las rutinas que lleváis en el día a día, pequeños cambios que mejoren, ¿vale?, la vida de vuestros hijos, el aprendizaje de vuestros hijos, pero no tenéis que hacer ejercicios, ni tenéis que crear rutinas nuevas como si fuerais terapeutas. No sois terapeutas. No es vuestra función hacer de terapeutas. Una cosa es que algo concreto, en un momento concreto, pues igual que decía Lourdes, ¿no? Pues los padres tienen que pinchar la insulina al niño, ¿no? Y esto, en principio, pinchar una insulina lo tendría que hacer el enfermero, pero lo hacen los padres porque hay que pincharlo tantas veces al día. Una cosa es algo muy concreto, pero de forma continuada, que los padres tengáis que estar 20 minutos haciendo fisioterapia o 1 hora haciendo fisioterapia, es que eso no tiene sentido, ¿vale? Las estrategias terapéuticas que se pueden incluir dentro de la vida de las familias son las que mejor evidencia tienen, con lo cual no deberíais de hacer ese tipo de ejercicios, ¿vale? Esto es importante porque yo creo que a veces, ¿no?, la idea de que las familias tengáis conocimientos de estrategias, es como si tuvierais que poneros a hacer ejercicios con las pelotas, con los rulos, con igual, ¿no? Y eso no es eso. Es si tú ya haces esa rutina, pues en vez de hacerla de esta manera, haces este pequeño cambio y entonces te mejorará, ¿no? Como dices tú, ya uso una silla, pero ¿cómo me tengo que sentar? Entonces, a mí me ha gustado mucho eso del posicionamiento. Luz, eso lo tenemos que plantear. A lo mejor alguna formación, alguna guía, algún documento donde podamos ayudar a las familias en el tema del posicionamiento. Luz, Aquí estoy. Hola a cuéntanos. todas. Espero y me escuchen bien. Estoy justo en la universidad con los alumnos, por si hay algo de ruido y además estoy un poco resfriada. Pero bueno, quiero ser breve. Gracias por el espacio, la oportunidad y por compartir esta información porque es la realidad que vive México. Yo como terapeuta me he enfrentado también a familias que están acostumbradas a trabajar así. Entonces ellas esperan que tú hagas todo y que les des ejercicios. Entonces al momento que tú quieres también cambiar es un choque. Tanto como nos corresponde a los fisios despertar, también hay familias que pues hay que ayudarlas a despertar. Es la realidad de México, lo explicaste muy bien y creo que es una tarea muy importante a trabajar, justo como lo mencionaba Mónica, estamos trabajando para hacer una CEPIP aquí, ya que es nuestra inspiración y de quien estamos aprendiendo constantemente. Es, bueno, nuestra referencia y en eso estamos trabajando. Ha sido un poco lento, pero vamos avanzando poco a poco y esperemos poder llegar y abarcar tanto a toda la población mexicana, a las familias, porque justo es a quien queremos llegar, ¿no? A empoderar a las familias para que no vivan este tipo de situaciones. Entonces, igual después me contacto contigo, pero con gusto trabajar de la mano con las FIP y para la población mexicana. Yo creo que Teletón, ¿no? Dari nos ha hablado de que en Teletón es una institución muy potente, ¿no? En prácticamente toda Sudamérica o en casi toda Sudamérica. Yo creo que Teletón es verdad que históricamente han hecho mucha formación en Bobat, casi todo lo que las estrategias terapéuticas que utilizan han sido de Bobat de siempre. Yo tengo formación Bobat de terapeutas de Teletón, es decir, que me he formado con algunos de ellos, o sea que conozco parte de esas estrategias que utilizan. Creo que poder compartir con Teletón a lo mejor alguna jornada de actualización podría ser interesante y puede que tenga un impacto interesante en esos países donde Teletón es tan importante en Sudamérica. Creo que es algo, Lourdes, Rocío, que nos podíamos plantear. Luz,
creo que sería muy interesante que a lo mejor contactando con ellos, si realmente tienen mucha relación entre los teletones de distintos países, no solamente podamos contactar con Teletón México, sino que además pueda distribuirse un poco esa posible información de actualización a otros teletones y llegar a mucha gente. Justo Podría ser nosotros interesante. tenemos, Mónica, tenemos contacto bastante con Teletón. Ya hace años estuvimos en un congreso, están muy abiertos, o sea, ellos quieren avanzar hacia las prácticas basadas en la evidencia. El año pasado estuvimos dando una charla en la sede de Ciudad de México. Vamos a venir este verano a dar un curso de actualización, o sea, que ellos quieren, tienen la intención. Y yo pienso que bueno, pueden hacer un tándem muy bueno con la sociedad esta de Lucy de REMEFIP, ¿verdad? Sí, REMEFIP, ¿no? Con lo cual pienso que uniendo esfuerzos de Teletón, REMEFIP, familias, podréis cambiar la situación, ¿no? Porque, bueno, tú has explicado muy bien, Milaray, el modelo experto, ¿no? Dice esto, tienes que hacer esto, y si no lo haces, pues regañinas. Pues no va por aquí la situación. Espera, que estoy intentando hacer entrar a alguien a admitir. Y es lo contrario, ¿no? Este acompañamiento, como decía Mónica, de ayudaros a esta crianza que tú bien has plasmado. Yo como madre tengo una intuición. A ver, esta intuición, pues ayudemos. Bien sentado, cómo dormir, el posicionamiento, el cómo de estas rutinas diarias, es este acompañamiento que tenemos de ayudar, a informar, a empoderar, a tener este conocimiento para que tú estés segura de lo que haces con tu hija, de sus necesidades, que además tiene estas comorbilidades, que significa trabajo extra, porque hay un cuidado extra, y además esta presión del terapeuta que te dice, pues si no ha mejorado es por tu culpa. Vamos, esto ya está pasado de rosca, como decimos aquí, ¿no? No va por aquí la situación, ¿no? Sino que, bueno, las realidades del día a día las conocéis las familias, las mamás que estáis ahí, y estas pequeñas dudas y estos que vosotros intuís en el día a día, es eso, que nosotros hemos de ir a acompañaros y bueno, a veces serán pequeñas introducciones, cambios y formación y educación de estas múltiples dudas que cada día podéis tener en ese cuidado. Y por ahí va la situación. Ariadna, he visto que has abierto el micro varias veces. No sé si nos quieres decir algo. Buenas. Casualidad. No, estaba con el móvil, no sé si me oís bien, y estaba intentando conectar la cámara y se me activaba el micro. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Aprovecho, antes de nada, bueno, mandaros un abrazo, especialmente Mónica, Rocío, Lourdes. Bueno, siempre es un placer veros. Y bueno, algunos ya lo sabéis, y los que no, yo tengo aquí una doble función como fisioterapeuta pediátrica, y además soy mamá de un peque con sordera. Entonces, para mí, justamente las prácticas centradas en la familia fue muy importante, porque fue el clic, ¿no? O sea, a partir de la experiencia personal vi que realmente las familias merecen un lugar. Ese lugar que merecen es el que sería ideal que todas tuviéramos, porque al final nosotros podemos llevar a nuestro hijo a hacer terapia, pero los que estamos 24 horas al día con ellos somos nosotros. Como bien decíais, los que mejor los conocemos. Y al final, ¿no? Como decía McWilliam, ¿de quién es el niño? Pues el niño es de las familias. Entonces, ahí es prioritario el que, como bien decíais, se pueda hacer en equipo, familias, profesionales, y identificar cuáles son las necesidades de las familias, que seguramente, sobre todo al principio, muchas veces no van a ser las mismas que las del profesional. Y es verdad que venimos de un modelo experto que nos, bueno, pues a nivel profesional nos cuesta más o menos ser conscientes de que quizá lo que estábamos haciendo era lo que en ese momento se sabía y creíamos que lo hacíamos bien, pero creo que es ético el poder decir, bueno, pues hay evidencia científica que nos dice que tenemos que dirigirnos hacia otro lado. Y entonces ahí me baso en poder saber qué es lo que realmente necesitan las familias, porque si el profesional está con sus objetivos y la familia está con otras necesidades muy distintas,
las familias, lógicamente, no se van a centrar en lo que está diciendo el profesional, porque su necesidad es otra. Entonces, ahí es importante que en vez de estar profesional a un nivel y familia a otra, los profesionales nos pongamos al mismo nivel que las familias, que es el que deberíamos estar todos trabajando a la una, y a partir de este nivel, en base a lo que ellos necesitan, ir pues yendo paso a paso hacia cubrir esas necesidades de las familias, que al final veremos que nos encontramos en el mismo camino y veremos que las familias, lógicamente, a veces en un principio, antes lo decía Rocío, ¿no? A veces no están preparadas para ciertas terapias o para cierto momento, que entendamos que cada familia tiene su proceso de duelo, que al final no nos olvidemos que es el duelo del hijo deseado. Deseábamos un hijo sano y no lo tenemos, ¿vale? O no es tal y como imaginábamos. Y es importante que también, esto también forma parte de nuestro acompañamiento, el acompañar a las familias a procesar ¿no? esa situación y, por supuesto, a acompañarles a tirar hacia adelante a su hijo, ¿no? Entonces, para mí, corroboro lo que decís, el derecho es de las familias, nadie, es un poco injusto esto, sobre todo lo vemos ahora en el tema ¿no? de que empieza en la escuela, ¿no? El otro día hablaba con una familia, me decía, ninguna persona se metió en la decisión de a qué escuela tenía que ir mi hija mayor, pero en cambio todo el mundo ahora está opinando a qué escuela tiene que ir mi hijo por el hecho de ser sordo, ¿no? Entonces, para mí me parece injusto y creo que es el derecho de las familias, por supuesto, a estar siempre informadas, a estar siempre donde están nuestros hijos, como bien decías, y lo ideal sería a poder crear juntos, en equipo, con los profesionales que atienden a nuestros hijos. Y ya me callo, porque si no... Gracias. Pero es que te has explicado maravillosamente, Ariadna, como siempre. Porque yo creo que los profesionales que por unas circunstancias u otras, ¿no? Hemos vivido de cerca el mundo, ¿no? Nosotros en el servicio donde trabajamos también nos tocó vivir de cerca esa situación. Es cuando te das cuenta que hay algo que no estamos haciendo del todo bien, ¿no? Es como, ¿por qué esto que llevo tanto tiempo haciendo y que le digo a las familias que tienen que hacer ahora de repente cuando me toca a mí, ¿no? Es como, me chirría por todos sitios, ¿no? Entonces, yo una cosa que siempre les digo a las familias es que las familias tienen derecho a equivocarse. Todas las familias tienen derecho a equivocarse. Todas las personas tenemos derecho. Exacto. Y nadie juzga las equivocaciones de una familia de un niño sin discapacidad. Nadie las juzga, nunca. Toman la decisión de a qué colegio los llevan, toman la decisión de a qué deporte lo apuntan, pero las familias de niños con discapacidad siempre son juzgadas. Porque además, tomen la decisión que tomen, siempre encuentran profesionales que no están de acuerdo con esa decisión. Tomen una o tomen la otra. Y eso a mí me parece tan injusto, porque esa presión las familias las notáis. Y entonces, a veces no somos conscientes de lo que nuestras palabras hacen en el otro. Entonces, algunas familias a veces, ¿no? A mí me han pegado algún toque de decir, Moni, yo sé que tú me estás diciendo esto porque es bueno, ¿no? Pero no te puedes imaginar el daño que me está haciendo porque es todo lo contrario a lo que me ha dicho otra persona. Y me metes en el lío de tener que decidir a quién creo, ¿no? Y entonces tú dices, pero es que estoy en la obligación, ¿no? Yo tengo que ser honesta contigo y tengo que decirte lo que sé, lo que no sé también, pero lo que sé te lo tengo que decir. Pero claro, al final vosotros os encontráis, ¿no? En ese punto intermedio y en ese juicio de valor que desde esa posición que nos hemos creído tener, porque en realidad no la tenemos esa posición, nos hemos creído tenerla, ¿vale? Creemos que tenemos derecho a juzgaros. Entonces es una cosa que los profesionales no lo hacemos queriendo, ¿eh? No decimos, pues, vamos a hacerlo por esto, ¿no? Pero lo hemos hecho siempre y como nadie nos ha dicho así no, ¿no? Porque las familias muchas veces cuando se encuentran en esas situaciones te dicen, pero ¿cómo le voy a decir al profesional que no estoy de acuerdo, ¿no? Tampoco me ha dado pie a hacerlo. Entonces es un poco un tema muy complicado, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a escuchar más y a callar más. Los profesionales tenemos que aprender a manejar los silencios, ¿sí? Y a escuchar, porque
con el tiempo uno aprende cuando escucha a las familias que saben 1000 cosas más que tú de sus hijos, muchas más. Y muchas veces eso que tú pensabas que iba a ser una idea maravillosa, resulta que ya la han probado 3 veces y no ha funcionado, ¿no? Y hay otra que ni te habías planteado, de repente te quedas con cara de no lo había ni pensado y qué idea más maravillosa acabas de tener, ¿no? Porque las familias son los que buscáis las soluciones en el día a día, porque sois los que estáis 24 horas. Al final yo me voy a mi casa, ¿no? Y el niño se queda con vosotros y sois los que realmente los conocéis, pero esto cuesta entenderlo desde la posición de la mentalidad experta, ¿no? Y todos los que hemos hecho ese cambio hemos pasado por esa situación de, ¿no?, de pérdida de rol, porque estábamos acostumbrados, ¿no?, a ese rol. Entonces, bueno, creo que daros información, esa información que yo me he ido apuntando, que nos habéis ido diciendo, de las cosas que os interesa saber, creo que es muy interesante que nosotros, ya que tenemos que crear información para fomentar que la formación fluya, pues ya que la tenemos que crear, hacerlo sobre aquellas cosas que vosotros queréis, ¿no? Aquello que creéis que os falta, porque para eso estamos, ¿no? Para escucharos y crear esa información que tenéis, que nos habéis dado un montón de trabajo, por cierto, pero que nada, encantadas de hacerlo. Incluso, Lourdes, ¿ibas a decirnos algo? no, incluso información si se sabe de la condición que tiene el niño, ¿no? Por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, hoy en día sabemos que según el nivel, pues hay un pronóstico, unos límites y que la familia tiene todo el derecho a saber que tendrá el nivel X, pero se intentará que llegue al máximo, al percentil 90 dentro de su nivel, ¿no? Y que un nivel, por ejemplo, 4 del sistema de clasificación, sabemos hoy en día que nunca va a gatear, con lo cual a veces cuando veo en redes niños de este nivel que los ponen en 4 patas con estas filosofías de que no sé qué hace en la posición de cuadrupedia a nivel cerebral, pues dices que, bueno, no se ha entendido o no se ha dado la información del potencial de ese niño, de que, bueno, están perdiendo el tiempo y son oportunidades perdidas, a veces terapias que se hacen en bases a bases teóricas que hoy en día pues están desfasadas, que no tienen sentido, y siempre digo, no es el dinero, si son, bueno, centros, porque esto no equivale ya que se hace más en centros privados o públicos, no, a veces tenemos pues modelos y bases y terapias que se pueden hacer en diferentes lugares, tanto públicos como privados, pero que digo, yo me pregunto, ¿no? Es que son tiempos perdidos, oportunidades perdidas para los niños, para las familias que están ahí invirtiendo su tiempo, están creyendo en el profesional, y el profesional, pues en base a una formación, a unas bases teóricas que no, bueno, que hoy en día ya no están, no tienen, están desfasadas, pues dices, qué pena, ¿no? Para el niño y para la familia, ¿no? Por eso, ¿no? Esta exigencia de decir, bueno, ¿con qué objetivo, ¿no? ¿Para qué servirá? ¿Esto en la vida real, cómo se puede proyectar? ¿Cómo se puede potenciar? Esto, porque, bueno, realmente nos hablan o que hemos de potenciar lo que es funcionar para el niño en su vida real, no aquello hipotético que se ha pensado en un momento determinado de la historia que puede dar lugar a la neuroplasticidad, como muchas teorías, sino que realmente preguntar, ¿esto realmente en la vida real le va a servir para algún aprendizaje? Y es estas preguntas que quizá como profesionales, pero también como familias, habéis de preguntar pues, a los terapeutas cuando veis que algo pues os chirría y que no veis esta relación de lo que están haciendo o de lo que os dicen que tenéis que hacer, pero bueno, esto tiene una significancia para el niño en su vida real, en alguna actividad concreta, en alguna tarea que le va a ayudar a aprender algo en sus intereses, en sus aprendizajes, y es eso que tenéis que afianzaros y tener este conocimiento y exigir esta información de los profesionales. Sobre todo, Xenia ha dicho antes una cosa que a mí, las familias muchas veces lo dicen, ¿no? He visto esta información o esta terapia, ¿no? Y me gustaría que me contaras un poco lo que sabes de ella, ¿no? Entonces, haces una búsqueda y habláis con la familia sobre lo que hay, ¿no?
Y muchas veces las familias te dicen, Moni, ya lo he entendido, pero aunque parece que no hay mucha información científica y que puede no funcionar, creo que voy a ir, ¿no? Porque ¿qué tengo que perder? ¿No? Esto Xenia lo ha dicho antes, ¿no? ¿Qué tengo que perder? Porque si no lo intentara, creo que me sentiría culpable. Pues me parece perfecto. Siempre que vayáis a esas terapias con la información real. Es decir, tú ya estás tomando una decisión de ir a una terapia que sabes lo que hay publicado sobre ella y que posiblemente lo que puedas perder es tiempo y dinero. Pero el tiempo y el dinero, bueno, pues a lo mejor en algunos momentos puede ser hasta cierto punto relativo, ¿no? A mí me da mucha más pena y rabia, ¿no? Cuando las familias van con unas expectativas y lo que se pierde es la expectativa. Eso sí me da mucha rabia, porque que los profesionales hagan eso, que creen en las familias unas expectativas que no son reales. Luego, cuando las familias vuelven, es que me dan ganas de estrangular a alguien, ¿no? Porque dices, jolín, ¿por qué les hacemos tanto daño, ¿no? ¿Por qué les hacemos este daño gratuito a estas familias? No, no tiene sentido, porque ellos se han creído que eso iba a ir de otra manera y entonces muchas veces le digo, no tienes nada más que perder que tiempo y dinero. ¿Tú lo quieres hacer? ¿Crees que necesitas hacerlo? Adelante, yo contigo, hasta el final. Y cuando volvamos, se acabó, no nos vamos a tirar nada en contra, ni nos vamos a echar nada en cara, porque a lo mejor si yo estuviera en tu lugar, aún estando en la posición en la que me encuentro, a lo mejor también lo haría. Entonces, como me he visto en situaciones en las que muchas veces he hecho cosas contrarias a las que siempre he pensado que iba a hacer, yo, pero ¿quién soy yo para decir que yo eso no lo haría, ¿no? Pues a lo mejor yo también iría, porque en un momento dado de mi vida no quiero quedarme con la incertidumbre de saber y si, y si funcionara, ¿no? Bueno, pues, pero por lo menos que no vayan con una expectativa fuera de lugar. Por eso creo que tenemos que seguir siendo honestos, pero no hacer que las familias se sientan culpables de las decisiones que toman, ¿no? Yo siempre les digo, yo te voy a acompañar hasta el final. Tú decides eso, yo contigo. Yo te voy a decir lo que creo, lo que pienso y lo que nos dice la evidencia que hay, pero tú decides ir, yo contigo, hasta el final, ¿vale? Entonces, porque a mí me gustaría recibir eso si estuviera en el otro lugar, ¿no? En el otro lado. Entonces, yo querría a alguien que me acompañe y esa es nuestra función. Al final, em, nosotros estamos aquí para conseguir que los niños consigan su mayor potencial funcional, pero sobre todo para acompañar a esas familias, ¿no? En un proceso que no es fácil y que muchas veces a los terapeutas también nos desconcierta, ¿no? Porque a veces las familias se encuentran en un momento de mucho estrés, de sensaciones emocionales, ¿no? En las que unos días piensan una cosa y luego otra. Pues es que es normal, si es que cuando uno está estresado y está en una situación compleja, vive esas emociones. Nosotros también. Cuando tenemos que decirle a unas familias o dar un pronóstico que no es bueno, nosotros también tenemos emociones y no nos queremos enfrentar a esas cosas, porque las emociones pues nos desbarajustan, ¿no? Y nos sacan un poco del lugar en el que controlamos las cosas. Entonces yo creo que las relaciones, acompañar a una familia, yo digo a veces que no es acompañar, es un arte. Acompañar es complejo, no hay una receta para acompañar, ¿no? Siempre tienes que ir de la mano y saber que nos vamos a equivocar y vamos a acertar otras veces, ¿no? Lo vamos a hacer juntos, porque no hay una respuesta para todos los niños igual, porque no hay dos familias igual, no hay dos niños iguales. Entonces, como todas las situaciones que nos encontramos son tan diversas, pues no tenemos, si lo hubiera ya lo habríamos escrito el libro, ¿verdad, chicas? Habríamos escrito un libro de recetas y sería súper fácil, porque yo muchas veces digo, Jolín, vamos a hacer algo que sea fácil. Cuando pase pero es que no funciona así. Ojalá fuera así de fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas y a veces pues acompañar es complicado. Decía por ahí antes una compañera, ¿no? Decía por ahí Noelia lo mismo, ¿no? Lo de la información contradictoria, que trabaja con familias que reciben información muy contradictoria y esto es una cosa que los profesionales somos conscientes
porque nos da mucha rabia, ¿eh? Que nosotros damos una información y luego les llega otra de otro sitio y otra de otro. Y esto es algo que a nosotros también nos inquieta mucho, ¿no? Ya no solo de otros profesionales, ¿no? Como fisioterapeutas, que el logopeda les diga una cosa, el médico les diga otra, sino también entre fisioterapeutas. Por eso la idea de que la calidad de vida, esto hay estudios, ¿no?, que lo demuestran, la calidad de vida de las familias está ligada al número de profesionales que atiende a esa familia. A más número de profesionales, peor calidad de vida, porque tiene más información contradictoria, tienen que acomodarse a diferentes maneras de ser, a diferentes maneras de dar la información. Entonces, por eso es bueno tener como profesionales de referencia, aunque tengas otros profesionales, porque un profesional no lo puede hacer todo solo, pero aunque tengas otros profesionales, siempre tengas como un profesional de referencia que te acompañe, ¿vale? Y que el resto de profesionales sean como los profesionales de apoyo, ¿no? Esa persona en la que confías y con la que vas a tratar esas dudas o esas contradicciones en las que te ponemos los propios profesionales, ¿no? Porque al final somos nosotros los que ponemos a las familias en esa tesitura de tener que elegir, ¿no? Pero bueno, qué pena no poder cambiarlo de un chasquido, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Es una... Lourdes y yo hablamos muchas veces de esto, porque a veces nos desesperamos, ¿eh, Lourdes? Es Sí. como, ¿cómo puede ser después de tantos años, ¿no? Y Mm, que a veces repitamos esta conducta o ya. estas Bueno, cosas. ahí, claro, lo hemos hablado muchas veces de que, bueno, en las universidades o en algunas todavía, pues se están enseñando estas terapias del siglo pasado, Povat, Boita, Tomandela Cato, Padovan, que hoy en día pues tenemos tan claro, y es que hay estudios que nos dicen, por favor, abandonarlas, desimplementarlas. O sea, hemos de avanzar y sabemos, ¿no?, dónde avanzar. Los profesionales hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos acceso a la información, ¿no? Pero claro, la gente joven, si recibe pues esta formación de una universidad, claro, es como, bueno, con estas terapias, con mis manos, yo puedo hacer muchas cosas con el niño. Se sienten como el poder de que con las manos pueden cambiar incluso estructuras neurales, ¿no? Claro, si se sienten con ese poder, bueno, pues pueden empezar pensando en que yo soy el especialista porque con mis manos puedo crear plasticidad en tu hijo, ¿no? Y entonces aquí, pues, se cambian los roles y se cambia la visión de lo que realmente, pues, no es la realidad o no es por donde el camino que hemos de ir todos juntos. Y es lo que a veces hablamos y nos desesperamos de decir, es que cuesta este cambio. Pero bueno, ahí estamos, pues intentando poco a poco, pasito a pasito. Y a ver, yo pienso que al final algo, bueno, de lo que hagamos y que es, bueno, este poquito a poquito va a ir calando. Yo creo que es un cambio que cuesta, pero hoy creo que es el inicio de algo muy importante y que pues es realmente el poder trabajar en conjunto, y ahora desde la SEFIP que sí que hemos creado esta parte de SEFIP en familias, tener la posibilidad de poder pues, generar encuentros, dar visibilidad a la voz de las familias, a sus necesidades, que ellos mismos también puedan pues tener la oportunidad de decirnos, ¿no?, que como están haciendo ahora, qué es lo que necesitan, y que entre nosotros conjuntamente podamos ir desarrollando diferentes pues, estrategias, diferentes métodos de actuación para poder llegar a profesionales y a familias y dar esa información, ¿no?, que parece que todos estamos de acuerdo en que falta. Sí, yo creo que hace tiempo que empezamos con esto. Yo, por si no lo sabéis, algunas personas evidentemente sí, pero a lo mejor hay alguien que no lo sabéis. Aquí en España existe una asociación también con la que colaboramos y hace ya tiempo que estamos creando unos vídeos dirigidos a familias, que es AEIPI, ¿no?, que es la Asociación Española de Profesionales para la Primera Infancia o algo así, porque ahora no me acuerdo exactamente del nombre, que es muy largo, ¿vale? Pero bueno, AEIPI, ¿vale? Y hay unos vídeos específicos que en nuestras redes sociales los podéis encontrar, donde la misma información que habíamos creado para
para los profesionales, hemos hecho vídeos explicándolo para las familias. Entonces yo creo que ya cada vez más hay más asociaciones donde tenemos en cuenta que necesitamos la palabra de las familias, porque sin ellas llegamos menos lejos. Si es que esto es que no hay vuelta de hoja, ¿no? Las que pueden reclamar los derechos son las familias, porque al final los profesionales tenemos cierta capacidad de cambiar lo que se da en las universidades o la formación que damos, pero los derechos, el reclamar un derecho, esto por mucho que lo pidamos los profesionales, los que pican a los que mandan son las familias, ¿no? Cuando ellas reclaman, este es mi derecho y me lo tienes que dar. Y para eso, qué mejor, ¿no? Que acompañarles en ese reclamo y decirle a los demás, no, no, es que estoy de acuerdo con que lo pidan. No es que esté de acuerdo, es que soy yo la que le está empujando para que os lo pidan, porque os lo tienen que pedir, porque tenemos que dárselo. Todos deberíamos de darlo, ¿no? Porque necesitamos que las familias nos digáis lo que os pasa. Lo que pasa en las sesiones de fisioterapia, en una sala de fisioterapia, se parece entre cero y nada a lo que pasa en la vida en una casa, ¿vale? Porque luego cuando vas a una casa y dices, Dios mío, es que no se parece en nada a lo que pasa en la sala de fisioterapia, no tiene nada que ver, ¿no? El entorno es distinto, todo es diferente. Entonces, realmente lo que nos interesa es saber qué dificultades tienes tú en casa, en el día a día, y en torno a ese objetivo, que Lourdes os lo ha dicho varias veces, eso es lo que a mí me pasa, dime cómo lo que tú me estás diciendo que quieres que haga va a repercutir o va a tener impacto en lo que yo tengo en casa, ¿no? En ese problema o en esa dificultad o en esa preocupación o en eso que me gustaría conseguir, ¿no? Y que realmente os puedan justificar cómo eso va a tener o no un impacto en la vida de vuestro hijo y en la vuestra, ¿no? Porque a veces dicen palabras muy bonitas, ¿no? La neuroplasticidad que nos encanta, ¿no? Es que esta palabra la usamos para todo, como si todo fuera magia. Todas esas palabras que suenan tan bien, luego cuando le decimos, vale, pero eso dime el impacto que tiene en la preocupación que yo te estoy diciendo. Y es que no tienen cómo contestar, porque en realidad son palabras vacías muchas veces, ¿no? De teorías antiguas, que todos hemos creído en ellas en algún momento y que todos hemos usado esas estrategias, ¿eh? Que yo soy la primera, ¿no? Que las que estamos aquí lo hemos hecho. Es decir, que no es que estemos hablando de algo que, o sea, yo lo he hecho y yo tengo todas esas formaciones de las que ha hablado Lourdes, todas. O sea, quiero decir, todas, verás, ¿no? Entonces, todos sabemos de qué van porque las hemos usado. Ujú. Hay una pregunta en el chat que dice, de Patricia Limachi, ¿qué se puede rescatar de estas terapias Bobat o Boita o se deben desechar en su totalidad? Porque los profesionales formados en Bobat les resulta difícil dejarlo y son docentes de universidades y ellos indican que lo seguirán enseñando porque tuvieron buenos resultados. ¡Ay, los buenos resultados! Sí. Ujú. Claro, es que los buenos resultados siempre son por lo que nosotros hemos hecho y los malos resultados siempre son porque el niño tenía un mal pronóstico. Y esto es una cosa, se llama sesgo cognitivo y es algo que a todos los humanos nos pasa. Entonces, cuando yo estoy utilizando una terapia, necesito pensar que esa terapia que estoy utilizando es la que está haciendo que haya cambios en ese niño, porque necesito creer que lo que hago sirve para algo. Esto es evidente porque si no nos dedicaríamos a otra cosa. Y cuando algo va mal, o bien son las familias que no lo hacen, como bien nos ha dicho antes Milari, ¿no? Nos ha dicho, nos echan broncas porque es porque yo no lo hago, o bien es porque el pronóstico es muy malo, pero nunca nos planteamos que es porque la terapia que hacemos a lo mejor no es la mejor. Entonces ese sesgo cognitivo es interesante. Yo soy terapeuta Bobat, ¿vale? Yo soy terapeuta Bobat y yo he dejado de hacer Bobat porque lo he hecho durante un tiempo, lo he dejado de hacer y lo he dejado de enseñar en la universidad. ¿Qué podemos rescatar de Bobat? Bueno, como Bobat como tal, o sea, el método o las ideas de donde salen Bobat es que no cuadran con los conocimientos neurofisiológicos que tenemos ahora mismo, ni neurocientíficos, es que no cuadra. Entonces, ahora mismo ellos mismos, Bobat Internacional, están intentando incluir cosas nuevas porque saben que no
que no tiene sentido lo que han dicho siempre. Pero claro, lo que están haciendo es incluir las cosas nuevas con lo antiguo y entonces es una mezcla como muy rara, ¿no? Yo les Y digo a le los llaman alumnos, el BOBAT el Bobat actual. actual, Entonces, claro, hay claro, tantos BOBATs en el mundo porque unos terapeutas BOBAT incluyen unas estrategias, otros otros, y claro, hoy en día a nivel internacional nadie sabe qué es BOBAT, porque puede haber el BOBAT clásico que ha permanecido con los mismos principios y el BOBAT que dicen contemporáneo o actualizado, que cada terapeuta ha incluido lo que le ha cogido dentro del buffet de estrategias terapéuticas. Claro, por lo tanto, es algo que, bueno, vete a saber lo que se enseña en la Universidad de Boba y lo que incluye dentro de Boba, ¿no? Y es que yo, hace 18 años en Congreso Internacional, nos regalaron la autobiografía del matrimonio Boba, bueno, con su historia, pero es que además su testamento, y ponía en su testamento, y lo tengo, si la ciencia avanza y llega un momento que los conocimientos son dispares con nuestra terapia, por favor, abandonar esta terapia y seguir a la ciencia. Lo decían ellos en su testamento, pero parece que hay un anclaje, como si, bueno, fisioterapia pediátrica fuera sinónimo de Bobat, cuando, bueno, como ha dicho Mónica, ya sus bases teóricas no son biológicamente compatibles con los conocimientos actuales de neurociencia, de aprendizaje motor, y es por eso que, bueno, hemos de hacer el esfuerzo de dejar, sí que tiene un puesto en la historia importante y hemos de dar las gracias por todo el camino que ha supuesto su trabajo en la historia, pero claro, de la misma manera que igual dentro de 30 años lo que estamos diciendo pues habrá cambiado, pues lo que ellos propusieron en su momento, con su buena voluntad, con sus estudios, con los conocimientos de aquella época, pues dieron mucho a la ciencia, pero ha llegado un momento que no es compatible con los conocimientos actuales. Pues yo he puesto, en el link voy a poner un link de una fundación, bueno, de una asociación muy importante australiana de Cerebral Palsy, que, bueno, hacen bueno, mucho trabajo y dentro también hay un espacio que pueden acceder tanto familias como los profesionales y esta guía, que es una guía para mejorar la función en concreto en parálisis cerebral, pero puede ser extrapolable a otras condiciones y que está en diferentes idiomas, se está traduciendo a muchos idiomas y en concreto está traducido, las que son 4 documentos, en español. Lo digo porque es tan entendible que cualquier familia profesional lo puede entender y es algo como muy, con lo que decía Mónica, ¿no? En el día a día la función está ahí del niño, ¿no? Por lo tanto, ¿es real o es compatible lo que se hace en terapia con lo que el niño, la tarea funcional, tiene que aprender? Pues bueno, es estas cosas que hemos de intentar que haya una conexión entre lo que el objetivo, lo que en terapia se hace con el objetivo que el niño está intentando aprender en su día a día o que es capaz de aprender como tarea real y funcional para él. Pues yo sí que hay una cosa que en el comentario que nos han puesto de Bobat creo que es interesante que tengamos en cuenta. Es que en las universidades, dentro de las funciones, además, tanto Rocío como Lourdes como yo somos profesoras universitarias y dentro de las funciones que tenemos dentro de la docencia también está la actualización y la investigación. Entonces, es parte de nos pagan por eso, nos pagan por estar actualizados. Entonces, a veces yo me planteo cómo puede ser que un profesor universitario que tiene que estar actualizado y que la actualización le está diciendo que no, que lo que está enseñando no, ¿cómo puede ser que eso suceda? ¿No? Entonces, esa duda la tenemos siempre y lo hablamos muchas veces. ¿Por qué pasan esas cosas? Y siempre llegamos a unas mismas conclusiones, ¿no? Cambiar cada poco tiempo, estar actualizado en evidencia, significa tener que ser muy flexible, porque los conocimientos que tienes hoy posiblemente dentro de 10 años estén descartados por otros. Y eso significa que tienes que estar aprendiendo todo el tiempo y flexibilizando tus aprendizajes para
acomodarte a lo nuevo. Y en la vida hay personas que somos más flexibles y gente que somos menos flexibles. Entonces, si tú como como persona en general en tu vida eres poco flexible, eso de estar todo el tiempo acomodándote a cosas nuevas no es tu mayor virtud. Eso es una. Y dos, aunque lo estemos grabando, no me importa, y lo digo claramente, es un negocio. Y es un negocio porque si yo llevo toda mi vida dando formación de una técnica, si la ciencia me está diciendo que la tengo que cambiar y yo dejo de darle a la universidad, con el paso del tiempo, los profesionales nuevos ya no la harán. Y entonces se me acabará el negocio de posgrado. Y entonces ya no podré dar posgrados de esa técnica en la que gano un dinero maravilloso dando esa formación. Y esto es así porque también damos formación de posgrado a las personas que estamos aquí y sabemos que la formación de posgrado, si quieres, puedes ganar mucho dinero. Y entonces, esto es así. Y no pasa nada, quiero decir, no pasa nada por decirlo, yo abiertamente lo digo, no tengo problema. No solo con Bobat, ¿eh? Estoy hablando de técnicas en general que ya no cuadran con los conocimientos que tenemos. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Igual que ganas dinero con esas formaciones, si te actualizaras, podrías ganar dinero con otras formaciones actualizadas, ¿vale? Pero claro, supondría trabajo, porque lo que yo sé hace 20 años ya lo tengo preparado, tengo los powers hechos, es contar siempre lo mismo, y tener que actualizarme y dar formación de algo nuevo supone una actualización continua, estudiar, volver a crear ponencias, volver a saber lo que tengo que decir, a lo mejor no tener respuestas a todo, y eso es más costoso. Yo he sido muy sincera, ¿eh? A lo mejor me meto en algún fregado, No, pero te ya sabes que apoyo, soy sincera. te apoyo en todo, yo pienso igual. Sí, sí. Ujú. Entonces nos encontramos con un lío bastante interesante, ¿no? Con este tema. Bueno, yo creo que tengo que decir que a pesar de que seguimos teniendo mucho en la práctica y a pesar de que en las universidades, cuando por ejemplo vienen alumnos a másteres, yo me sigo sorprendiendo de la formación de grado que traen algunos alumnos, que dices, Dios mío, me toca volver a dar, ¿no? la actualización de mi asignatura del grado para antes de poder explicar lo que quiero explicar en el máster, porque vienen con una formación que digo, Dios mío, es que esto lo di yo hace 25 años en la carrera. No me puedo creer que estén dando lo mismo, ¿no? Entonces, aunque me sigue sorprendiendo, tengo que decir que desde SEFIP tenemos constancia de que los posgrados y las formaciones de estas técnicas ya no son tan continuos como lo eran hace unos años. Es decir, que van perdiendo personas que hacen esas formaciones, y eso lo que pasa es que vamos a tardar mucho tiempo en ver que se hace menos en la práctica, porque vemos eso ahora en la formación, pero todavía no lo hemos visto de una manera tan clara a nivel clínico, ¿no? O a nivel de la práctica diaria. Pero bueno, yo creo que cada vez hay más. Nosotros seguiremos peleando, seguiremos metiéndonos en fregados como este que acabamos de meternos, seguiremos diciéndole a la gente que lo siento, pero que tenemos que cambiar y que sabemos lo duro que es cambiar, porque las personas que estamos aquí, que somos profesionales, hemos cambiado. Sabemos lo difícil que es porque hemos vivido esta circunstancia, ¿no? Entonces, no me lo tienen que contar, ¿no? Yo también sé lo que es tener esa sensación de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si no puedo hacer esto, ¿qué hago? Bueno, pues en nuestra profesión está, ¿no? Que lo dijimos cuando acabamos y leemos nuestro manifiesto como profesionales sanitarios que somos, es estar al día y hacer todo aquello, ¿no? Y toda esa actualización para el bien de los pacientes o de las personas con las que trabajamos. Lo dijimos y lo tenemos que cumplir. Es nuestro, ¿no? nuestro código deontológico, y eso nos cuesta mucho. Mm. Nos cuesta un montón. Y cuesta en nuestra profesión, porque dices, en las profesiones sanitarias, cualquier profesión sanitaria, están siempre actualizándose. Yo soy enfermera, porque cuando yo estudiaba para ser fisioterapeuta se tenía que estudiar enfermería. Una de mis hijas es enfermera y veo las cosas que han cambiado y digo, ahora no serviría para nada enfermera, no tengo los conocimientos actualizados, ¿no? Claro, dices, en otras especialidades, por ejemplo, los neonatólogos, ¿no? Que hoy en día tratan de incorporar procedimientos médicos actualizados para
salvar vidas de prematuros de muy bajo peso y edad gestacional, y lo están haciendo, y cada vez tenemos prematuros remontados y que tienen luego un desarrollo típico, pero luego las familias se encuentran que las terapias no siguen el ritmo de la actualización de otras ciencias médicas, y esto es muy triste, ¿no? Porque dices, bueno, este prematuro pues necesita pues seguir con tratamiento porque es de riesgo, o porque, bueno, ha tenido una pequeña lesión neurológica, porque ha tenido un bajo peso, y bueno, ha habido un esfuerzo y una actualización de todo un staff de médicos, enfermeras ahí en la UCI neonatal, y luego la familia se encuentra pues con estas terapias desfasadas, y es muy triste, ¿no?, que haya esta discrepancia de actualizaciones dentro de la rama sanitaria, ¿no? Y esto, pues tenemos esta constancia, y bueno, como decía pues Mónica, para eso estamos con este fregado y seguiremos ahí. Mónica, que tienes el micro apagado. Nos preguntan por aquí, ¿qué terapias en estos tiempos cuentan con evidencia científica? Es importante saberlo, porque nos toca a los que queremos actualizarnos ir contra una fuerte contracorriente, ¿cierto? Cierto. ¿Quién se mojaba? Contamos. Bueno, en la actualidad tienen una buena recomendación, ¿vale? Una fuerte recomendación, aquellas terapias que son intensivas, como la terapia restrictiva de la mano, la terapia bimanual, el entrenamiento por objetivos funcionales, las terapias... Espera, Mónica, especifica lo de la terapia por objetivos funcionales, porque tiene mucha amiga. Esto tiene mucha amiga, sí. Bueno, la terapia por objetivos funcionales, la idea es, a partir de unas necesidades del día a día del niño, ¿vale?, de lo que pasa en el día a día, se plantea un objetivo para un entrenamiento concreto de una tarea, por ejemplo, que vaya a coger un objeto, ¿vale? Y se hace de forma progresiva un entrenamiento para que vaya a coger el objeto, ¿vale? Y esto se hace sin utilizar o sin poner en marcha o intentando utilizar lo menos posible las manos del terapeuta. Es decir, que el entrenamiento tiene que ser activo por parte del niño, modificando un poco la actividad si es necesario. Es decir, si en vez de poner el objeto lejos lo pongo cerca, que lo haga con el patrón, eso de que el patrón de movimiento tiene que ser normal. Esto sabemos que ya está descatalogado, ¿no? Los niños tienen unos patrones de movimiento innatos, tienen un repertorio de movimientos innatos, y dentro de ese repertorio que tienen escogen el mejor que tienen. Y en algunos casos ese mejor que tienen no es ese normal que hemos dicho toda la vida. Entonces, los niños tienen que entrenar ese patrón para que salir el más funcional y olvidarnos tanto de ese que sea parecido al normal, olvidar de dar nuestras manos para que lo haga de una manera concreta. Entonces tiene que importarnos menos, ¿no?, que un niño coja una botella, pero que se entienda bien, ¿sí? Así, porque lo que quiero es que la coja, a que yo le ponga las manos para que la coja de una manera concreta, como nos decía Bobat en su momento, ¿no? Entonces, este entrenamiento funcional tiene mucho que ver con esa participación de las familias, porque son las familias las que nos tienen que decir dónde están esos objetivos, dónde están esas necesidades dentro del día a día, ¿no? Algunos niños será que se mantengan de pie pues mientras lo duchas, en otros será que se lleve la comida a la boca con un tenedor, en otros será que se mantenga sentado mientras están viendo la tele, no lo sé, me estoy inventando los objetivos así a grandes rasgos, ¿no? Pero es en el día a día donde va a tener un impacto, y nosotros entrenamos esas funciones de una manera activa y con la menos cantidad de nuestras manos. Yo creo que esto es algo muy diferente a lo que hemos hecho durante muchos años, y eso es lo que nos cuesta, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a poner nosotros los objetivos. Y si es necesario, con productos de apoyo, porque antes pues nuestras manos, las que aguantaban el niño, ven, aguanta así, a ver cuántos segundos, pero claro, en la vida real, si el niño no aguanta más de 3 segundos y el niño tiene ganas de jugar estando sentado y pierde el equilibrio, necesitará un soporte
para estar bien sentado, que le estabilice y pueda maximizar la habilidad manual porque tiene esta estabilidad en sedestación, con lo cual también productos de apoyo cuanto antes mejor para maximizar el potencial del niño, porque realmente es que los productos de apoyo ayudan a que muchas capacidades emerjan, ¿no? Desde, nos están diciendo, sedestación con soporte a los 6 meses, bipedestación a los 10 meses. Pues todo eso, ¿por qué? Porque es que el ser humano necesita experimentar la verticalidad en posturas funcionales como la sedestación y bipedestación, y para esto los niños necesitan estos productos de apoyo que la familia tiene que tener en casa, tiene que saber posicionar el cómo, en qué situaciones, como decía Milaray, pues estas necesidades posturales en casa, cómo a poder ellos saber toda esta información para que el niño esté en una posición estable, alineada, pero que pueda también maximizar la función de estos segmentos libres en su habilidad manual, en lo que sea, ¿no? Yo añadiría a esto de la función que ha dicho. Sigue, Mónica. No, sí, lo estás explicando súper bien, ¿no? Esto lo llamamos terapia enfocada en el contexto, ¿no? La terapia enfocada en el contexto es un poco el uso de productos de apoyo y material adaptado junto a la adaptación de la tarea y junto a las interacciones que el cuidador principal hace con el niño. Es decir, yo pongo un asiento pélvico o un producto de apoyo que me ayuda a la sedestación, quiero que vaya por un objeto y en vez de poner el objeto lejos, lo pongo más cerca y en un lugar donde va a favorecer que el niño quiera ir a cogerlo, pero además el padre o la madre tiene que saber dónde colocar ese objeto para entrenar esa función. No es que el padre siente al niño hacer un ejercicio en una silla y le haga coger un objeto 8 veces. Es que cuando se siente a comer, le ponga el vaso en el lugar en el que el niño va a entrenar esa función. Entonces yo creo que el cambio es un poco grande, ¿no? Es tan grande que yo creo que por eso también a los profesionales nos está costando un poco, ¿no? Estas serían las más recomendadas, pero luego dentro de las intermedias tenemos otras muchas cosas para poder hacer, pero en todas ellas lo que sí que no, lo que nos dicen, esto dejar de hacerlo ya, son terapias que son pasivas, estiramientos pasivos, estímulos sensoriales tipo movimientos reflejos, normalización del tono, normalización del movimiento, todas esas palabras que llevamos años, ¿no? Normalizar la marcha, normalizar la sedestación. Es que esto está totalmente fuera de la neurofisiología ahora mismo. No, o sea, sabemos que eso no pasa porque no aprendemos como creíamos hace años que aprendemos de otra manera. Entonces, todo eso que os han enseñado y que nosotros también hemos enseñado a algunas familias, ¿no? De hacer ciertas cosas, no tiene tanta repercusión en la vida real de los niños. Entonces, creo que es importante que vosotros conozcáis un poco, ¿no? Nosotros en la parte de SEFIP Familias que vamos a hacer en la web, os pondremos algunos documentos en español donde salen los nombres de esas terapias en concreto, ¿de acuerdo? Nos preguntan por ahí. Los estiramientos pasivos, Lourdes, dicen son una tortura. Claro, por un lado, es que son una tortura. Ya sabemos que los estiramientos o movilizaciones pasivas no sirven y no tienen un efecto en evitar la contractura muscular o promover el estiramiento muscular. Se sabe ya, los científicos han dicho no, el estiramiento pasivo no es la forma, con lo cual dejar de hacer. Por otro lado, tenemos ya adultos y hay estudios que nos dicen es que cuando me hacían estiramientos, en las terapias era el peor momento de la terapia. Para mí era una tortura. Con lo cual, por un lado tenemos los estudios científicos, no hacerlo porque no tiene un efecto, más el mal rato que se pasan los niños y también los fisios, ¿no? Porque somos conscientes que los niños no les gustan, se ponen tensos, con lo cual, pues bueno, es algo que hay que abandonar, hay que abandonar de hacer porque, bueno, como dices tú, afecta incluso el vínculo, ¿no? Como una mamá que una vez contaba, decir que le hacía terapia boita, porque así le habían dicho, y cuando el niño pudo hablar y le pudo decir, le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué a veces me pegas?
O sea, el niño interpretaba cuando le hacía la terapia que recibía, bueno, como un castigo, ¿no? Él no entendía porque a veces le besaba y a veces, pues, bueno, estas presiones que el niño lo percibía como que le pegaba, ¿no? O sea, que a veces, no, es que los niños se llegan a acostumbrar. No, no se acostumbran. Este niño, pues lo vivía como un maltrato, realmente, ¿no? Por eso que, bueno, todo esto que son estrés negativos no es por donde deben ir las terapias, evidentemente. El niño tiene que disfrutar con su movimiento, tiene que ser un participante activo en su proceso de aprendizaje. Como decía Mónica, tiene que llegar a poder autoorganizarse en su patrón de movimiento, escoger el que para él es el más factible, el más viable, que quizá será diferente al que de las personas que no hemos tenido una lesión del sistema nervioso central, porque el suyo se ha organizado diferente y por tanto la organización de su movimiento en un patrón concreto será diferente al que pensábamos que tiene que ser normal. Y es por eso que hemos de respetar ese patrón, porque habrá habido una autoorganización propia de este individuo, de este niño, en poder autoorganizarse, y esto implica, cuando hay una autoorganización, implica que ha habido un tiempo de aprendizaje en cómo buscar en mi propio cuerpo aquel patrón que para mí es funcional. Y es por eso que nos dicen respetar ese patrón, aunque no sea normal, porque ha habido una intención, un ensayo-error, una práctica, porque a veces hemos tenido niños que en la sesión, venga, coge así, la mano así, tal, no sé qué, y luego se van a su casa y en su casa siguen con el patrón que para ellos, y en terapia, pues bueno, me dejo hacer porque así tengo contenta la fisio. No, pues eso no. Y esto Y ha pasado. Sí, ha pasado, ha pasado. Antes de darle paso a Xenia, otra cosa que es importante a tener en cuenta cuando decidir qué terapias sí o qué terapias no, cuando una terapia hace llorar a un niño, no puede haber motivación intrínseca por parte del niño. Porque cuando un niño llora, no puede estar disfrutando de la actividad ni puede estar queriendo hacer de forma activa algo. Por lo tanto, todas aquellas terapias donde los niños están llorando no tienen ningún sentido. Porque si hemos dicho que tienen que ser activas, tienen que ser motivantes y tienen que querer que el niño pruebe cosas, si están llorando, no están haciéndonos caso. Con lo cual, los niños no deben llorar durante las terapias. Y eso de, no, no, déjalo llorar que ya se le pasará. Bueno, eso se llama indefensión aprendida, ¿no? Es que pues con el tiempo dejo de llorar. Claro, es que si yo lloro muchas veces y nadie me da una respuesta a mi lloro, pues al final aprendo a dejar de llorar. Pero eso no significa que es que me guste más. Es que he decidido que la forma en la que yo tengo de quejarme no tiene una respuesta por parte del adulto que tiene que darme esa respuesta. Entonces, cuidado con esa idea, ¿no? De no, saliros porque con vosotros llora. Pues si está llorando, no tiene sentido esa terapia, ¿vale? O no pasa nada, solamente lo hace por quejarse. Ya, pero si está llorando no está aprendiendo, con lo cual no tiene sentido. Xenia, cuéntanos. Ay, bueno, es que a mí aquí me tocáis la fibra mucho. Estoy súper contenta de escuchar esto porque os puede parecer una locura, pero no es habitual. No nos parece una locura, Xenia, no nos parece una locura, por eso lo decimos. No es lo habitual. Y entonces, ¿hasta qué punto a día de hoy en las formaciones de los profesionales terapéuticos que trabajan en primera infancia, sobre todo, tengo aquí a mi ratón, este tipo de formación, ¿no? Todo lo que has comentado de la motivación, de la indefensión aprendida, del trabajar con las emociones, de dar soporte más allá de las capacidades motrices, eso está en las universidades, no está, no lo has dicho tú porque has leído, te has formado aparte. Es decir, esto es muy importante que entren en las universidades y en cualquier profesional que vaya a intervenir con un menor.
todo esto que decíais un poco de la actualización pasa un poco igual que en educación, ¿no? Que se siguen haciendo muchísimas cosas porque eso es como se hacía antes y cambiarlo nos deja vulnerables a las críticas, al no saber, al error, ¿no? Y entonces, pues muchas personas no están capacitadas para abrirse a eso. Pero realmente eso es lo que nos hace crecer. Entonces, formación pedagógica para los profesionales me parece que es básico porque es una manera también o sea, esa tranquilidad que nos puede dar a las familias y de quitarnos esa presión, ¿no? De saber que realmente miran nuestros hijos están en buenas manos. Nos quita muchísima presión saber que ya no solo no nos importa tanto, de hecho, el desarrollo que tengan en algunos aspectos. Creo que lo que más nos importa es el desarrollo de los aspectos emocionales, ¿no? Que crezcan pues, con autoestima, con todo este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces en la terapia, bueno, muchas veces es como que eso no existe, ¿no? En la terapia venimos a hacer esto, esto y esto, y a que la mano al final se mueva así o a hacer esto otro. Entonces, bueno, desde aquí mi cuña, un poco de la importancia, porque esta formación pedagógica no solamente va a ayudar a que los profesionales abran un poco también, ¿no? y empaticen mucho más con las familias, nosotros entonces nos vamos a relajar más y nos vamos a abrir mucho más a los profesionales y entonces, pues bienvenido sea el desarrollo y la colaboración y la tranquilidad de todos y la responsabilidad compartida. Esto creo que nos va a quitar como mucha presión a ambos frentes. Deberíamos de tenerla, ¿no? Todos los profesionales deberían de tener esa formación y hace años que se da, o se habla de esos temas en las formaciones de posgrado. Ahora, si tú me preguntas, Xenia, ¿en todas? Pues ya te digo yo, no, en todas no. Porque sabemos que hay formaciones de posgrado que son de unas técnicas o de otras, tampoco voy a decir nombres, quiero decir, hay muchas diferentes, ¿no? Donde se tiene en cuenta exclusivamente las ideas de hace muchos años, sin tener en cuenta que estamos hablando de niños, ¿no? Personitas en formación, que no puedes separar por partes el aprendizaje de una cosa o de la otra y que algunas de las cosas que podemos hacer pueden tener una repercusión directa en otras áreas, ¿no? Y yo creo que hace tiempo que en muchas formaciones hablamos de eso, ¿no? Yo soy alumna de Lourdes. Entonces, y lo digo siempre, ¿no? Lourdes fue profesora mía de posgrado. Entonces, ya hace años que Lourdes nos habla de estas cosas ¿no? y ya venimos de hace mucho tiempo, con lo cual sí se habla. Ahora, ¿todo el mundo? No, porque yo sé perfectamente y tengo la experiencia con algunas familias de decirme, Mónica, es que voy a este sitio y lo oigo llorar los 45 minutos, ¿no? Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando las familias me dicen esto, porque digo, ¿pero qué sentido tiene eso? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, cuando lo hablas con el fisioterapeuta, claro, abre los ojos como si le estuvieras hablando de algo que no había ni pensado, ¿no? Digo, si tú tiene que ser motivante, tiene que ser activo, sí, eso ya lo sé. Y si está llorando, ¿por qué sigues? Y entonces se quedan como, uy, digo, yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy llorando, es que no quiero ni que me hablen. Pero cuando estás llorando con rabia, ¿no? Y los niños además que hay veces que los ves llorar y dices, es que ni me está escuchando. Entonces, ¿qué motivación, qué aprendizaje activo hay ahí? Que es que no tiene ningún sentido. Pero nos enseñaron a hacerlo así. Y nos enseñaron a decir, como he leído en el chat, que están consentidos. Porque claro, la culpa siempre es vuestra, por supuesto. No va a ser nuestra. Nosotros, la culpa siempre es de los padres que los consienten, ¿no? Tú dices, ¿pero qué es consentir? O sea, es que no tiene sentido. Los niños lloran por muchas razones, porque les haces daño, porque esa actividad no les gusta, porque no entienden para qué les sirve, porque es aburrido, porque no quieren hacer eso ese día, porque yo no todos los días hago lo mismo. Y a veces hago cosas que no me apetecen hacer. Y soy adulta y soy capaz de frustrarme a mí misma y decir, pues es lo que toca.
¿no? Pero un niño no tiene esa capacidad todavía, está aprendiendo a hacerlo. No, pues pues tiene que acostumbrarse. Bueno, pero justo cuando tú quieres que aprenda, a lo mejor no es el momento, ¿no? O sea, a lo mejor este no es el momento. O sea, y no de esa manera, además, ¿no? Entonces, claro, es que es tan difícil. Tan A difícil que las veces, familias. pues que algunos dicen, no, es que es vago, tu hijo es vago, ¿no? Algunas mamás te Bueno, dicen, esa sí, es otros, otra, ¿no? esa es otra. Sí. Mm. Otra. Esa es otra, es que es vago. Puede haber una manera más fea de decirlo. Yo digo, pero ¿cómo que es vago? Los niños no son vagos, Y ¿no? Tienen esto me lo he dificultades. encontrado, sí, me lo he encontrado en niños hipotónicos, que incluso los padres, ¿no? A veces no es que mi hijo, no, es que si no sabe manejarse en esta situación, en ese movimiento, es que hay algo, hemos de averiguar y hemos de primero valorar el por qué, ¿no? Sí, sí, hemos Bueno, de o por quitar. ejemplo, cuando dice, no, es vago, y tú dices, bueno, es que él lo intenta muchas veces y falla siempre. Entonces, cuando nosotros hacemos una cosa muy a menudo y fallamos, perdemos la aban- motivación. Abandonamos, claro. Abandonamos, claro. Entonces, parece que los niños, o sea, los niños que tienen una dificultad, esto no lo pueden hacer. Mm. Ellos no pueden, porque tienen que ser Robocop. Y tú dices, pero vamos a ver. Lo que tendremos que hacer es intentar adaptar la tarea para que acabe con éxito y entonces no pierda esa motivación. Pero claro, la culpa siempre es de otros, o del niño, de los padres, o de hoy, que es que ha estado malito, ¿no? La culpa no es que a lo mejor tenemos que comernos nosotros la cabeza para adaptar un poco, ¿no? Yo, yo parece que hablamos como si estuviéramos hablando de otros, pero yo me veo a mí misma reflejada, ¿eh? Quiero decir, yo he tenido a niños en consulta llorando y he hecho a los padres salir de la consulta. Quiero decir que no estoy hablando de otros solo, ¿eh? Estoy hablando de mi propia experiencia, porque yo tuve una formación de ese tipo hace muchos años y yo he hecho eso en consulta. Y es la práctica y la reflexión sobre lo que haces lo que te hace decir, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué sentido tiene ¿O esto? qué hacía, no? ¿Por qué lo Pues hacía? ¿No? claro, Sí. ¿por Mm. qué hacía esto? ¿No? Y ves luego cómo cambia, cuando tú cambias tu práctica, cómo cambia la relación con las familias, la relación con los niños, ¿no? Porque pasas a ser de otra manera para ellos también. No eres el que viene aquí a darme por saco, ¿no? Es otra cosa, porque a veces puedo estar muy divertido y otras veces no tanto, pero no tienen esa relación de no quiere venir o ya, ¿no? A veces las familias me dicen, es que llego con el coche, aparco y ya está llorando. Ostras, Mm. ¿no? Tendremos que plantearnos algo. O sea, eso no es normal. Está anticipando una situación que no quiere vivir. Eso no debería de pasar, ¿vale? Entonces, claro. Mm. Pero Xenia, qué fuerte, ¿eh? Pero sí, hemos sacado el tema por algo, ¿eh? Porque sabemos y cuando hablamos con vosotros sabemos que esas cosas suceden y entre los profesionales también hablamos muchas veces de estos temas de que nos encontramos con situaciones de esas, ¿no? Y que las familias nos cuentan y nos llama la Mm. atención. Pero no llegamos a todas, es un tema que nos preocupa, ¿no? No poder llegar a todos los profesionales. No sé si porque no tenemos ese alcance o porque realmente, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De la rigidez para el cambio o esa sensación de no querer cambiar a algunas personas, ¿no? Por eso de pensar que les ha funcionado en algunos casos, pero no sé hasta qué punto son realmente críticos con toda la situación, ¿no? Y Claro. reflexionar sobre toda la Mm. globalidad de lo que sucede o Mm. solo de lo que les interesa. Con respecto a esto, que ahora me he acordado de las terapias con evidencia, me acuerdo siempre que he escuchado varias veces a Diane Damiano, que es una investigadora muy Mm. potente, y ella siempre dice, tener una discapacidad motora es una condición de vida. Y bueno, como el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Como cualquier condición o patología que la familia se tiene que amoldar, se tiene que adaptar, ya sea pues diabetes, fibrosis quística y tal, y bueno, habrá un régimen de comidas, una alimentación y tal, pues el niño con una discapacidad motora tendrá que tener una rutina de actividad física, una actividad física que tendrá que toda su vida porque los músculos es lo que realmente pues, podemos dentro de nuestro organismo, lo que tenemos más sano, incluso en la vejez, ¿no? Las propiedades musculares se pueden mantener
y es esto lo que de alguna manera hemos de potenciar, ¿no? Y hablando en concreto con la espasticidad, decía, el hacer un trabajo muscular es lo único que puede mitigar los efectos nocivos que comporta la espasticidad, ¿no? Que, por tanto, los niños bueno, yo no solo lo limitaría a niños con parálisis cerebral, sino con discapacidad, necesitan hacer actividad física, pero aquella que le guste, aquella que le motive más, aquella que, y para eso a veces se necesitan de estos dispositivos y que dependiendo de la actividad, podrá ser diferente. Y eso sí, pues es un trabajo conjunto con el terapeuta. ¿Le gusta bicicleta? Pues bicicleta, adaptada, no adaptada, según la calidad del niño. Pues que si no es factible bicicleta, ¿qué otro tipo de actividad? Si es posible que pueda estar dentro de un grupo, pues de compañeros en clase como actividad acuática, pues eso, ¿no? O sea que la actividad física tiene que estar en sus rutinas diarias, sí o sí, para mantener. Y justo hace poco tenía una conversación con una fisioterapeuta de Estados Unidos y ahí se está imponiendo que los niños están llevando las pulseritas estas que calculan los pasos y está conectado con el móvil del terapeuta para poder saber qué tipo de actividad ha hecho, para poder modular, para poder orientar. Y eso es este acompañamiento en este sentido, vamos. Ay, qué diferencia, qué diferencia. Mm. Bueno, yo, Lourdes, os voy a dejar porque tengo un par de tutorías, pero como estás tú de anfitriona, ¿vale? Te quedas con las familias por si quieren seguir diciendo alguna cosa o se ha ido No, mucha a gente ver, ya, yo ¿eh? pienso ya llevamos ya casi 2 horas. Hay Vale, pues paro entonces, tres que sí. porque, exacto, Podemos otro día pues retomar o si hay sí, cosas concretas, yo sí, pienso que vale la pena pues retomarlo en otro momento, ¿no? Y no sé sí, si hay sí, alguna otra pregunta, pues contestar, pero bueno, es que llevamos 2 horas, yo pienso dos que lo horas, que sí. hemos dicho sí da para mucho, si luego ese feed lo colgáis en YouTube y tal, esto, vamos, queda ahí para gente que no ha podido Sí, yo creo que esta es la primera de muchas. Los correos de Rocío, de Lourdes y míos están en la página web de SEFIP. Cualquier duda, necesidad, cosa que nos queráis comentar, escribirnos. En nuestra página web nos buscáis en quiénes somos, nos escribís un correo y os contestamos lo que necesitéis. Hacernos todas aquellas propuestas que creáis que pueden ser interesantes, ¿vale? Que nosotros prometemos pensar cómo darle respuesta a todo, ¿vale? Y por favor seguir ahí y ayudarnos a hacerlo mejor. Mm, ¿Vale? Porque mm, esa es la idea, que nos ayudéis a hacerlo mejor y que las cosas que hagamos tengan un impacto real sobre vuestras vidas. Esa es la idea, ¿vale? Tanto en exacto. nuestra práctica como en nuestro rol dentro de esta sociedad científica, queremos que las cosas tengan un impacto en vuestra vida. Así que gracias por estar aquí. Ha sido Exacto. maravilloso escucharos y esperamos que os hayamos ayudado en algunas de vuestras dudas. Yo me tengo un montón de cosas apuntadas, ¿eh? Yo, Lourdes, esto Sí, sí, nos va a también dar me he apuntado. trabajos para Sí, días. sí, 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 Así que, sí. bueno, muchas gracias por todo y Estamos ahí para lo que necesitéis y estaremos esperando vuestras dudas, consultas, sugerencias y gracias por estar ahí una vez más. hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.